Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Federico Daray, soy médico psiquiatra y además desde hace unos años soy docente autorizado del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA y también soy investigador del CONICET y tengo mi lugar de trabajo, mi laboratorio en el Instituto de Farmacología. Y hoy les voy a hablar sobre ansiolíticos e hipnóticos no benzodiazepínicos, que es uno de los últimos temas dentro de lo que es la psicofarmacología o la neuropsicofarmacología del último módulo de Fármaco 2, pero es uno de los temas que yo considero más relevante por la frecuencia con la que se prescriben estos medicamentos y sobre todo por el uso por parte de médicos no psiquiatras, con lo cual creo que gran parte de los alumnos que van a estar viendo esta clase, escuchando esta clase, a lo largo de su vida profesional van a utilizar benzodiazepinas, que son los principales ansiolíticos. Entonces me interesa abarcar algunos contenidos y algunos conceptos que creo son básicos para el uso de estos fármacos. Así que bueno, vamos a comenzar. Acá les planteo cuáles son un poco los objetivos que voy a tener en esta clase. En primer lugar, me gustaría que revisemos algunos conceptos sobre lo que es el mecanismo de acción de los principales ansiolíticos que vamos a ver en esta charla, que son las benzodiazepinas. En segundo lugar, vamos a hablar de cuáles son las acciones farmacológicas de las benzodiazepinas. Luego vamos a revisar y analizar la farmacocinética y vamos a comparar un poco la farmacocinética de distintos fármacos de este grupo farmacológico. Luego vamos a establecer algunas categorías y vamos a ver alguna clasificación. Me interesa que conozcan una clasificación clínica que les resulte o les deje, digamos, una idea de para qué usamos estas benzodiazepinas. Después vamos a charlar del flumazenil y tratar de abarcar y conocer algo de su farmacología. Les anticipo que el flumazenil es un antagonista del receptor para benzodiazepinas y por lo tanto se suele usar para revertir los efectos de las benzodiazepinas. Así que vamos a dedicarle unos minutos a hablar del flumazenil. Y por último vamos a hablar un poquito de lo que es el sueño, de lo que es el insomnio y vamos a ver una acción de las benzodiazepinas, que es su acción o su efecto como hipnóticos, y lo vamos a comparar con el efecto de otros fármacos que son hipnóticos no benzodiazepínicos, que también se conocen o se llaman drogas Z. Y antes de empezar a abarcar estos objetivos que tengo en la charla de hoy, me gustaría dejar en claro, más que nada porque hay muchos de los alumnos que tenemos en la cursada que todavía no han cursado psiquiatría. Entonces me gustaría clarificar algunos conceptos que seguramente para los que ya cursaron psiquiatría son familiares, pero que para los que no cursaron psiquiatría pueden no ser tan familiares y algunas veces pueden resultar confusos o similares entre sí, que son los términos de ansiolisis, sedación e hipnosis. ¿Sí? Cuando nosotros hablemos de que un medicamento, un fármaco tiene un efecto ansiolítico o que genera ansiolisis, nos vamos a estar refiriendo a que ese medicamento disminuye los niveles de ansiedad. ¿Sí? Distinto a cuando digamos que un medicamento tiene un efecto sedante. Cuando digamos que un medicamento es sedante, lo que estamos diciendo es que ese medicamento reduce el grado de excitación, el grado de alerta y disminuye la actividad motora. Por último, cuando hablemos de hipnosis, nos vamos a estar refiriendo a la inducción del sueño. Por eso, cuando digamos que un fármaco es un hipnótico, vamos a estar diciendo que es un fármaco que induce el sueño.
Y ahora vamos a ver un diagrama. En realidad son 3 diagramas. Más que nada porque les quiero mostrar de que hay medicamentos que tienen estos 3 efectos o estas 3 acciones de manera individual y no superpuestas, como son, por ejemplo, los IRS que vieron en el trabajo práctico anterior, o la buspirona, que son medicamentos que tienen un efecto ansiolítico, pero que no son hipnóticos ni sedantes. Después hay otros medicamentos que son solamente hipnóticos, es decir, que solamente inducen sueño, sin producir sedación y sin producir reducción de la ansiedad. Estos 3 que les pongo en el diagrama, que son los que se llaman drogas Z, porque todos comienzan con la Z y porque producen sueño, son el zolpidem, la zopiclona y el saleplom. Los vamos a ver al final de la clase, ¿sí? Y después hay un tercer grupo de medicamentos que son solamente sedantes, por ejemplo, los antihistamínicos. Pero lo que me interesa que recuerden es que en el medio de estos 3 diagramas, en la intersección de estos 3 diagramas, tenemos a las benzodiazepinas, que son los fármacos más importantes de este trabajo práctico y de este apartado. ¿Sí? Las benzodiazepinas las pongo en esta posición para que ustedes recuerden que son fármacos que tienen un efecto ansiolítico, que tienen un efecto sedante y que tienen un efecto hipnótico. Y que alcancen uno u otro efecto es una cuestión de dosis. En general con dosis bajas de las benzodiazepinas y con baja ocupación de los receptores GABAérgicos o del sitio para benzodiazepinas en los receptores GABAérgicos, que vamos a ver después que es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Cuando la ocupación es baja tenemos efectos ansiolíticos. A dosis más altas tenemos efectos sedantes y con dosis todavía más altas y mayor ocupación de receptores y otras estructuras del sistema nervioso involucradas tenemos efectos hipnóticos. ¿Sí? Pero recuerden que las benzodiazepinas tienen los 3 tipos de efectos y que tenemos medicamentos que tienen estos efectos por separado. Bueno, vamos a avanzar con los objetivos que tenemos en la clase de hoy. Y el primero era conocer un poco cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Para esto es fundamental decir o conocer 2 o 3 cosas de la neurotransmisión GABAérgica. ¿Sí? Hasta ahora, en los prácticos anteriores de psicofármacos, ustedes fueron viendo conceptos de la neurotransmisión dopaminérgica en el TP10 y conceptos de la neurotransmisión serotonérgica en el TP11. En ambos casos, nosotros lo que teníamos eran vías de proyección, en donde nosotros teníamos cuerpos de neuronas que sintetizaban o dopamina o serotonina, ubicados en el sistema nervioso central, y que teníamos que esos cuerpos neuronales proyectaban sus axones sobre diferentes áreas del cerebro, formando estas vías de proyección que modulaban determinadas funciones psíquicas, como el estado de ánimo, la atención, como las percepciones y demás. Este modelo no corre para neurotransmisión GABAérgica, ¿sí? Tanto la neurotransmisión GABAérgica como la glutamaérgica son vías, en realidad no constituyen vías de neurotransmisores, sino que constituyen más bien interneuronas que juegan como si fueran interruptores, ¿sí? Que estimulan o que inhiben la neurotransmisión en una determinada área del sistema nervioso. Es decir que lo que vamos a estar hablando en este caso no son de vías de proyección, sino que son de circuitos de interneuronas, en donde la neurotransmisión GABAérgica va a ser predominantemente inhibitoria. El GABA es el principal aminoácido inhibitorio del sistema nervioso en los humanos. ¿Sí? Viene GABA y después en segundo lugar la glicina, pero principalmente el GABA es el principal neurotransmisor.
Así como después vamos a ver que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio de estas interneuronas. Y el GABA va a actuar a través de distintos receptores GABAérgicos, y hay tres que son muy importantes: el GABA A, el GABA B y el GABA C. Pero el que más me interesa que conozcamos o que revisemos en este trabajo práctico es el GABA A. El GABA A, este receptor para GABA, forma parte de los receptores ionotrópicos o de la familia de receptores ionotrópicos. ¿Sí? Ustedes recuerdan que estos receptores son receptores, ¿sí?, que conforman un canal iónico. Es decir, que tenemos estructuras o subunidades proteicas que determinan la formación de un poro o un canal. Es algo bastante similar a lo que vieron en Fármaco 1 cuando estudiaban los receptores nicotínicos. ¿Sí? Son muy similares en términos de estructura. Lo que tenemos es un pentámero, o sea, tenemos 5 subunidades proteicas que determinan un canal que tiene permeabilidad, en este caso, para aniones, principalmente para el cloro. ¿Sí? A diferencia del nicotínico, que tenía permeabilidad para los cationes, en el caso del receptor GABA, la permeabilidad es para aniones, principalmente el cloro. Acá les pongo en esta figura, un poco para mostrarles la estructura del receptor, que este receptor tiene 5 subunidades, y que de estas 5 subunidades hay 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta y una subunidad gamma. Esto no es menor, digamos, sobre todo para que tengan presente que a este receptor se le van a unir diferentes ligandos. Por un lado, el GABA se va a unir para provocar la apertura del canal, y el sitio de reconocimiento para el GABA se encuentra entre la subunidad alfa y la subunidad beta. ¿Sí? Ahí se encuentra el sitio, ¿sí?, para la interacción con el GABA. Hay 2 sitios de unión al GABA entre ambas subunidades, y cuando 2 moléculas de GABA se unen a su sitio receptor, se produce la apertura del canal. Y cuando este canal iónico se abre, ingresan, ¿sí?, iones o aniones cloro a la neurona, y el resultado del ingreso de cargas negativas a la neurona lo que provocan es que esa neurona se hiperpolarice. ¿Sí? Es importante para mí que sepan y que recuerden que las benzodiazepinas se unen a un sitio distinto del sitio al que se une el GABA. Ese sitio es un receptor para benzodiazepinas, es un sitio receptor para benzodiazepinas que se encuentra entre la subunidad alfa y la subunidad gamma. Cuando las benzodiazepinas se unan a su sitio receptor, lo que van a provocar es un cambio en la conformación de este complejo pentamélico, y ese cambio en la conformación va a hacer que el receptor se vuelva más afín por el GABA, es decir, que aumente la afinidad por el GABA, y en segundo lugar lo que va a hacer la unión de benzodiazepinas a su sitio receptor es que aumente la frecuencia de apertura del canal iónico. Esto quiere decir que si un canal en condiciones normales en presencia de GABA se abre 10 veces por milisegundo, cuando esté en presencia de benzodiazepina se va a abrir 100 veces por milisegundo. Es decir, al aumentar la frecuencia de apertura del canal, lo que vamos a ver es que el canal se abre más cantidad de veces por unidad de tiempo. Y eso, en última instancia, lo que va a determinar es que ingrese más cloro a la neurona posináptica y por consiguiente se hiperpolarice esa neurona. ¿Sí? Lo cual determina un poco el efecto inhibidor que tienen estos fármacos sobre el sistema nervioso. ¿Sí? Lo que me interesa entonces que recuerden como concepto central es que las benzodiazepinas se unen a un sitio receptor para benzodiazepinas, que este sitio receptor está entre la subunidad alfa y la subunidad gamma,
que las benzodiazepinas per se no son agonistas GABAérgicos porque se unen a un sitio distinto, sino que lo que hacen es cambiar la conformación del canal y lo que hacen es aumentar la afinidad del GABA por su sitio receptor y aumentar la frecuencia de apertura del canal para cloro. ¿Sí? Esos son dos conceptos centrales que tienen que tener sobre el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Otra cosa y otro motivo por el cual les pongo esta figura, esta imagen, es para que puedan observar de que dentro del sistema nervioso nosotros tenemos diferentes subunidades alfa y diferentes subunidades beta y diferentes subunidades gamma. ¿Sí? Fíjense que dentro de las subunidades alfa tenemos 6 variantes de subunidad. Es decir, que hay 6 tipos de proteína alfa distintas, hay 3 tipos de proteínas beta distintas y hay 3 tipos de proteína gamma distintas. Esto lo que genera es una gran cantidad de variantes de conformación de estos receptores GABA. Y este punto va a ser importante después cuando veamos el mecanismo de acción de las drogas hipnóticas no benzodiazepínicas. ¿Sí? Se los anticipo para que lo recuerden, lo tengan presente y después cuando vayamos a hablar del mecanismo de acción de estos fármacos volvemos sobre este punto. Sí, acá tienen otra imagen donde tienen un corte sagital y pueden ver las subunidades del receptor. Acá claramente también pueden identificar el sitio de unión para el GABA entre la subunidad beta y la subunidad alfa. Fíjense que acá en la figura se muestra que hay 2 sitios receptores para GABA y que cuando el GABA se une a estos 2 sitios se produce la apertura del canal permitiendo el ingreso del cloro, ¿sí?, hacia el medio intracelular y por consiguiente hiperpolarizando la neurona postsináptica. Y fíjense también en esta figura, en la figura de la izquierda, que entre el canal alfa y el canal gamma, entre la subunidad alfa y la subunidad gamma, se encuentra el receptor para benzodiazepinas. Ahí es donde se unen las benzodiazepinas. Y también, además de las benzodiazepinas, ahí se va a unir el flumazenil. El flumazenil después lo vamos a ver que es un antagonista competitivo del receptor para benzodiazepinas, pero es el mismo sitio de acción y por eso el flumazenil va a revertir los efectos de las benzodiazepinas, van a competir sobre el mismo sitio receptor. Y por último tenemos un ejemplo de una droga Z que es el Zolpidem, lo vamos a ver al final de la clase, que actúa sobre el mismo sitio receptor para benzodiazepinas, pero lo va a hacer sobre aquellos sitios receptores para benzodiazepinas que se encuentren en la unión de la subunidad gamma con un subtipo particular de subunidad alfa, que es la subunidad alfa 1. Y ese tipo específico de receptor está en estructuras neuronales que median el sueño. Por eso es que el Zolpidem va a tener una acción predominantemente hipnótica sin tener acción ansiolítica o sedante. Este gráfico también se los pongo para que puedan identificar que otro grupo farmacológico que van a ver en el teórico de anticonvulsivantes, que son los barbitúricos, actúan sobre este mismo receptor, sobre el receptor GABA-A. Pero fíjense que lo hacen sobre un sitio distinto al sitio al cual se unen las benzodiazepinas. ¿Sí? Fíjense que lo hacen en un sitio que está ubicado en otra parte del receptor, en lo que es la sección o el segmento que pasa por la bicapa lipídica, tanto sobre su unidad beta o sobre la subunidad alfa. Y de los barbitúricos, el que más van a estudiar es uno que se llama fenobarbital. El fenobarbital va a interactuar con su sitio receptor, va a modificar también la afinidad del GABA por su sitio receptor, porque lo que induce es un cambio alostérico en ese canal iónico. Pero por otro lado, los barbitúricos lo que van a hacer es aumentar el tiempo de apertura del canal iónico.
Es decir, que a diferencia de las benzodiazepinas que aumentaban la frecuencia de apertura, es decir, la cantidad de veces que se abre por unidad de tiempo, lo que hacen los barbitúricos es aumentar el tiempo que permanece abierto el canal. En definitiva, ambas estrategias terminan haciendo lo mismo, que es que aumente más cantidad el ingreso de el anión cloro a la neurona, pero lo hacen por distintas formas. Uno a través de un receptor para benzodiazepinas que aumenta la frecuencia de apertura, y el otro grupo de fármacos lo hace interactuando con un sitio receptor para barbitúricos que aumenta el tiempo de apertura del canal. Acá les muestro de vuelta a cuál este receptor GABA es un receptor bastante interesante, es un complejo pentamérico al que se unen un montón de ligandos. Nosotros en esta charla estamos hablando principalmente del GABA, de las benzodiazepinas, drogas Z y barbitúricos, pero no son los únicos fármacos o sustancias que se unen a este sitio, a este receptor. También se unen los corticoides. También se une el alcohol, el etanol, ¿sí? Es decir, que es un receptor bastante interesante y es un sitio sobre el cual actúan numerosas sustancias, numerosos fármacos. Y lo importante es reconocer que estos medicamentos se unen en diferentes sitios receptores, ¿sí? El GABA, ya lo dijimos, se une entre la subunidad, en un receptor para GABA que está entre la subunidad alfa y la subunidad beta. Los barbitúricos también tienen su sitio o en la subunidad alfa o en la subunidad beta. Las benzodiazepinas en la interfaz de la subunidad alfa y la subunidad gamma. Las drogas Z también en la interfaz alfa y gamma, pero específicamente en un subtipo de subunidad que es la alfa 1. Y el flumazenil lo hace sobre el sitio receptor para benzodiazepinas. Bien, y hay dos tipos de receptores para benzodiazepinas, uno principalmente ubicado en lo que es la corteza y el cerebelo, sobre los cuales las benzodiazepinas ejercen una acción ansiolítica y anticonvulsivante, y un subtipo 2 que está distribuido en la corteza, el hipocampo, la médula y el cuerpo estriado, y que media otras acciones de las benzodiazepinas como la hipnosis, los efectos sobre la memoria y sus efectos como relajantes musculares. Y ahora que ya hemos visto el mecanismo por el cual las benzodiazepinas ejercen sus acciones farmacológicas, vamos a revisar un poco cuáles son esas acciones farmacológicas. Y acá tenemos las 6 acciones o efectos farmacológicos de las benzodiazepinas. Algunos ya los venimos mencionando en diapositivas previas, otros los incorporamos ahora. Básicamente piensen que estas acciones están dadas por el efecto que tienen las benzodiazepinas sobre los receptores GABAérgicos de tipo A en diferentes estructuras del sistema nervioso. ¿Sí? Por ejemplo, actuando en las interneuronas, sobre los receptores GABAérgicos que están en las interneuronas a nivel de la corteza, ¿sí? Es que las benzodiazepinas ejercen su efecto sedativo. Actuando sobre los receptores GABAérgicos de tipo A que se encuentran a nivel de la amígdala, es como las benzodiazepinas ejercen su acción ansiolítica. Actuando sobre interneuronas a nivel de la corteza, ejercen su efecto anticonvulsivante. Actuando a nivel de la placa neuromuscular, ejercen su efecto miorelajante. Actuando sobre la sustancia reticular ascendente, es como median sus acciones hipnóticas. Y por último, actuando sobre el hipocampo, es como median su acción amnésica, que esta última puede ser una acción o un efecto farmacológico si es algo deseado, si es algo buscado, como ocurre por ejemplo en el caso del uso de benzodiazepinas como medicación preanestésica, pero que puede ser un efecto colateral, como se ve por ejemplo con el uso crónico de benzodiazepinas como ansiolíticos, ¿sí?
Entonces este último efecto puede ser una acción farmacológica o un efecto colateral, el efecto amnésico de las benzodiazepinas. Otra cosa importante en relación a las acciones farmacológicas es que si bien este grupo de medicamentos tiene todas estas acciones que acabamos de mencionar, no todas estas representan indicaciones terapéuticas que se usan en la práctica cotidiana. Por ejemplo, el efecto anticonvulsivante que tienen las benzodiazepinas desarrolla tolerancia. Después vamos a ver qué es esto de tolerancia. Pero el hecho de que desarrollen tolerancia hace que el efecto se pierda con el uso crónico del medicamento y por lo tanto, si bien tienen una acción anticonvulsivante, en la práctica las benzodiazepinas no se utilizan como anticonvulsivantes. Hay otros medicamentos que tienen una acción anticonvulsivante mucho mejor y que se conservan en el tiempo a diferencia de las benzodiazepinas, ¿sí? Que sí pueden utilizarse en algunas situaciones puntuales, como en una crisis convulsiva puntual, pero no se utilizan para el tratamiento crónico. Ahora bien, nosotros hasta ahora hablamos de las benzodiazepinas como grupo, hablamos acerca del mecanismo de acción de las benzodiazepinas, hablamos también acerca de las acciones farmacológicas que tienen las benzodiazepinas. Y ahora nosotros tenemos que pensar un poco que dentro de este grupo de fármacos hay muchos compuestos distintos, ¿sí? Y la elección de uno u otro va a estar dado en función de dos aspectos. Uno va a tener que ver con la farmacocinética y el otro tiene que ver con la potencia de las benzodiazepinas. Las variantes que hay en la farmacocinética de estos compuestos y en relación con la potencia de estos compuestos es lo que nos hace seleccionar uno u otro para las diferentes indicaciones terapéuticas de las benzodiazepinas. Por eso es que es tan importante que conozcan la farmacocinética y que recuerden la potencia, porque la potencia en realidad es algo más que van a tener que saber de memoria, mientras que todo lo que tiene que ver con la farmacocinética lo pueden deducir, ¿sí? Nosotros en la parte de psicofármacos en general no tomamos muchas farmacocinéticas, pero hay la farmacocinética de dos grupos farmacológicos muy importantes. Entre ellos la farmacocinética del litio, que es sumamente importante, y también la farmacocinética de las benzodiazepinas, porque las diferencias entre los fármacos del grupo condicionan la elección de uno u otro en la práctica clínica. Entonces es altamente relevante y vamos a pasar a describirla. Lo vamos a ver con la guía que vienen viendo hasta ahora, con los conceptos que vienen viendo hasta ahora para estudiar la farmacocinética, que siempre tenemos, cuando hablamos de farmacocinética, lo primero que nos viene a la cabeza es ADME, ¿sí? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación de las benzodiazepinas. En primer lugar, vamos a hablar de la absorción. En relación con esto, ustedes van a ver que la mayoría de los psicofármacos son medicamentos muy liposolubles porque nosotros necesitamos que pasen por las diferentes barreras del organismo para que puedan llegar al sistema nervioso central. Y el hecho de que sean muy liposolubles nos otorga o nos facilita que los podamos administrar por varias vías diferentes. Entonces hay preparados para la administración por vía oral de benzodiazepinas, es lo más frecuente, su uso por vía oral. También hay preparados para su uso por vía sublingual para algunas benzodiazepinas, sobre todo las benzodiazepinas de alta potencia como el clonazepam y el alprazolam. Después hay algunos preparados para la administración por vía rectal de benzodiazepinas para utilizarlos en aquellos pacientes que no tienen la vía oral disponible. Y por supuesto tenemos preparaciones para la administración por vía parenteral de las benzodiazepinas. Lo más utilizado es la vía intramuscular, pero también se utilizan por vía endovenosa. Es decir que las benzodiazepinas se pueden administrar por cualquier vía, ¿sí? Y tenemos preparados de diferentes benzodiazepinas para administrarlos por todas estas
vías que acabamos de ver. En la absorción de estas benzodiazepinas, si bien les comenté que todas son liposolubles, entre las diferentes benzodiazepinas hay diferencias en el grado de liposolubilidad. Y esto lo vemos mejor en esta diapositiva, ¿sí? En el panel de la izquierda lo que podemos ver es un listado de las benzodiazepinas que se usan con mayor frecuencia y las podemos ver de alguna manera listadas en función del grado de liposolubilidad. Abajo tenemos las que son menos liposolubles y si nos desplazamos hacia arriba nos encontramos con las más liposolubles. ¿Sí? La liposolubilidad lo que va a condicionar es la velocidad con la cual las benzodiazepinas se van a absorber. Cuanto más liposoluble, más rápido se absorbe. Y la velocidad de absorción lo que va a condicionar es la velocidad con la cual aparece o inicia su acción farmacológica. Es decir, que la que más liposolubilidad tiene, más rápido se absorbe y más rápido comienza su efecto. De hecho, al lado, en el cuadro de la derecha, ustedes pueden ver un parámetro farmacocinético que es el Tmax, que está expresado en esta tabla en horas. Y pueden ver que una benzodiazepina que tiene muy baja liposolubilidad, como el flunitrazepam, tiene un Tmax, un tiempo máximo, de 2,5 a 3 horas. Es decir, que esa benzodiazepina tarda en alcanzar su pico plasmático de 2,5 a 3 horas. Y esto coincide, baja liposolubilidad, aumenta el tiempo en la absorción y por consiguiente aumenta el tiempo en que va a iniciar sus acciones farmacológicas. Por otro lado, fíjense que tanto el midazolam como el diazepam, que son las dos benzodiazepinas más liposolubles, tienen su Tmax entre media hora y una hora. ¿Esto qué quiere decir? Que las benzodiazepinas más liposolubles son las que más rápido se absorben y por consiguiente las que comienzan sus efectos más rápido. Y eso es importante porque eso condiciona la elección de una benzodiazepina. Si ustedes quieren administrar una benzodiazepina, por ejemplo, como medicación preanestésica, requieren que esa benzodiazepina sea muy liposoluble, que se absorba rápido y que comience a actuar rápido. ¿Sí? Entonces, es un parámetro, es una cuestión farmacocinética que condiciona la elección o una indicación terapéutica. Por eso es importante que recuerden estas variantes en la absorción y en la liposolubilidad de las benzodiazepinas. El segundo punto importante de la cinética de este grupo de medicamentos es la distribución. Hasta ahora en general no le dábamos mucha importancia cuando estudiábamos la distribución de los medicamentos, porque en general nos importaba más que cómo se distribuían, cuánto tiempo permanecían en el organismo. Ahora nos va a importar un poco la distribución para entender, ¿sí?, la duración del efecto de las benzodiazepinas. Y para poder entender esto vamos a recurrir a un modelo matemático que es el modelo de distribución bicompartimental. Y acá en esta figura lo que tenemos es en el panel superior dos cuadrados que lo que van a representar es el modelo matemático y en el panel inferior tenemos una curva que la curva lo que nos va a estar mostrando es cómo son las concentraciones plasmáticas de las benzodiazepinas. Vamos a tomar en primer lugar como ejemplo si le administrase a un paciente una benzodiazepina en una dosis única. Ese es el escenario, por ejemplo, que tiene la administración intravenosa de midazolam como medicación preanestésica. ¿Sí? Vamos a ver primero qué pasa desde el punto de vista teórico. Miremos los cuadrantes superiores. El midazolam como medicación preanestésica se utiliza por vía endovenosa, por consiguiente, en un primer momento nosotros vamos a colocar la droga en el compartimento central, que en la figura está representado por ese cuadrado rojo y que representa el plasma. Entonces, en un primer momento nosotros vamos a colocar
el midazolam en el compartimento central y vamos a tener altísimas concentraciones de midazolam en el compartimento central. Y lo primero que va a pasar es que ese midazolam, que es muy liposoluble, se va a empezar a distribuir dentro del organismo. Va a atravesar diferentes barreras y la que nos importa ahora es la barrera hematoencefálica. Entonces, en un primer momento lo que va a predominar cuando las concentraciones de midazolam en el compartimento central sean altas, lo que va a predominar es el pasaje desde el compartimento central al compartimento periférico. El compartimento periférico para nosotros es el sistema nervioso central en este ejemplo, que es donde está el sitio de acción o la biofase de las benzodiazepinas. Entonces, en un primer momento va a predominar el pasaje desde el compartimento central hacia el compartimento periférico y va a predominar por sobre la eliminación del organismo de esa benzodiazepina. Entonces, una vez que entre el midazolam al compartimento periférico, va a tener su acción ansiolítica, hipnótica, sedante, etc. Y va a empezar a salir del sistema nervioso. Cuanto más liposoluble sea esa benzodiazepina, más rápido va a entrar y más rápido va a salir. Por consiguiente, cuando empiece a salir y las concentraciones de ingreso y de salida del sistema nervioso se equilibren, lo que va a empezar a predominar es la eliminación de la benzodiazepina del organismo por metabolismo hepático y eliminación renal. ¿Sí? Entonces tenemos un primer tiempo que es el primer tiempo de distribución. En esa distribución lo que ocurre es que la benzodiazepina entra y sale del sistema nervioso. Y esa entrada y salida del sistema nervioso va a dar lugar a la duración de la acción de la benzodiazepina. Cuanto más rápido entre y salga, más corta va a ser su duración de acción. ¿Sí? Entonces, cuanto más liposoluble sea la benzodiazepina, más rápido entra y sale del sistema nervioso y por consiguiente más corta es su duración de acción. ¿Sí? Siempre y cuando, obviamente, estemos administrándola en forma única. El ejemplo clásico de esto es el uso de midazolam como medicación preanestésica. Algo parecido a lo que vemos ahí en el modelo teórico, lo vamos a ver abajo en lo que sería el modelo más real. Lo que vemos en este eje de coordenadas es en el eje de las ordenadas la concentración de la benzodiazepina, en el eje de las abscisas lo que vemos es la representación del tiempo. Y vamos a ver una curva que nos representa las concentraciones plasmáticas del midazolam. Nosotros estamos viendo esa curva que tiene al principio, nos damos cuenta de que en este gráfico el midazolam está dado por vía endovenosa. ¿Sí? Nos damos cuenta porque no hay latencia en la absorción, directamente arranca la curva en la concentración máxima de la droga. ¿Sí? Y vemos que en un primer momento tenemos una caída marcada en las concentraciones plasmáticas del midazolam. ¿Qué es lo que está pasando en ese primer segmento de la curva? En donde tenemos una pendiente cercana al 1, ¿sí? Donde la velocidad de salida del plasma es muy rápida. En esa primera parte de la curva lo que estamos viendo es que la benzodiazepina pasa del compartimento central al compartimento periférico. ¿Sí? Por eso no la vemos más en plasma, porque se va al compartimento periférico. Esa parte de la curva lo que nos está mostrando es que el fármaco se está distribuyendo. Y en esa primera parte de la curva lo que tenemos es tenemos un parámetro farmacocinético que nos habla de esa primera parte de la curva, que es la vida media de distribución. ¿Se acuerdan que hasta ahora siempre hablábamos de la vida media de eliminación? En el caso de las benzodiazepinas, sobre todo cuando se las administra en una dosis única, es muy importante la vida media de distribución, que acá se ve reflejada en la primera parte de la curva. ¿Qué pasa en la segunda parte de la curva? Fíjense que en la segunda parte de la curva, la pendiente de esa curva cambia completamente y se va acercando al 0, se va alejando del 1.
¿sí? Vamos viendo que se achata la pendiente de la curva y por consiguiente la velocidad con la cual sale del plasma, ¿sí?, es menor. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Lo que estamos viendo es que la concentración de la benzodiazepina empieza a salir del sistema nervioso central, de lo que es el compartimento periférico, y vuelve al compartimento central. Y entonces, en esa parte de la curva, la caída que vemos es por la eliminación de la benzodiazepina. ¿Sí? En esa parte de la curva empieza a predominar lo que es la eliminación y por consiguiente en esa parte de la curva es importante considerar la vida media de eliminación de la benzodiazepina. Y esto depende, siempre pensar en vida media alfa y vida media beta, depende de la manera en la que se use una benzodiazepina. Si nosotros vamos a utilizar una benzodiazepina en una dosis única, como puede ser para el tratamiento de un paciente que tiene un insomnio, o para el tratamiento como medicación preanestésica, donde nosotros damos una sola dosis del medicamento, ahí miramos la vida media alfa o de distribución, que es la que nos importa. Ahora, si nosotros vamos a administrar el medicamento en forma repetida, porque queremos hacer, por ejemplo, el tratamiento de un paciente con trastornos de ansiedad, lo queremos utilizar como ansiolítico, ahí empezamos a mirar la vida media beta. ¿Por qué? Porque esa vida media beta nos va a condicionar un poco la posología, la forma en que elijamos administrar esa benzodiazepina. El dar las diferentes dosis para que la droga se acumule en un nivel que sea efectivo pero que no sea tóxico, ¿sí? Así que bueno, estos son los dos conceptos, vida media alfa y vida media beta, que no siempre coinciden. Y un ejemplo lo van a ver con el midazolam y el diazepam, ¿sí? Es el ejemplo más ilustrativo. Fíjense que, si recuerdan, diazepam y midazolam eran dos benzodiazepinas muy liposolubles, las que tenían los más altos índices de liposolubilidad. Por consiguiente, son las dos que se absorben con mayor velocidad y por consiguiente son las dos que comienzan a actuar más rápido. A su vez, por ser muy liposolubles, ambas ingresan rápidamente y salen rápidamente del sistema nervioso, con la cual la duración de acción es corta para ambas. Sobre todo si consideramos la vida media alfa, ¿sí? La duración de acción es corta y esto está representado por la vida media alfa. Ahora, cuando vamos a ver la vida media beta, que es la vida media de eliminación, nos encontramos que el midazolam es un medicamento que tiene una vida media beta de eliminación ultra corta, menos de 6 horas. Quiere decir que este medicamento ingresa rápidamente, da un efecto de corta duración y rápidamente se elimina del organismo, lo cual hace un medicamento muy útil como medicación preanestésica y también como hipnótico. Sí, puede ser útil como hipnótico. Aunque hay hipnóticos mejores, pero desde el punto de vista farmacocinético entra rápido, hace efecto rápido y se va rápido del organismo. Diferente es el caso del diazepam, que también es muy liposoluble, comienza a actuar rápido, la duración de acción es corta, porque tiene una vida media alfa corta, pero su vida media beta es muy prolongada, porque el diazepam tiene muchos metabolitos activos que tienen vida media larga. Y esto es importante si uno considera administrar el diazepam en forma reiterada, en un tratamiento para un paciente que tenemos que hacer, por ejemplo, un tratamiento para un trastorno de ansiedad, porque en ese caso tenemos que empezar a pensar cuánto del diazepam se va a acumular y tenemos que repensar cada qué intervalo, interdosis vamos a tener que calcular o planificar la dosificación de este medicamento, ¿sí? Bien, entonces hablamos de la absorción, hablamos de la distribución y nos queda hablar sobre el metabolismo de las benzodiazepinas. Y básicamente, como concepto general, todas las benzodiazepinas se metabolizan
siguiendo los clásicos modelos de eliminación de fármacos, primero por reacciones de fase 1, principalmente a través de la oxidorreducción de las benzodiazepinas, y en segundo lugar las reacciones de fase 2, más que nada la conjugación y principalmente la conjugación con ácido glucurónico. Y después esos metabolitos conjugados son mucho más polares y se excretan con la orina, ¿sí? De esa forma se metabolizan la mayoría de las benzodiazepinas, excepto una de la que más nos importa a nosotros, que es el lorazepam, porque es la que se comercializa en Argentina, la que van a poder utilizar ustedes, que es la única benzodiazepina que no sigue este esquema de metabolización. El lorazepam, a diferencia del resto de las benzodiazepinas, solamente se metaboliza por reacciones de fase 2, es decir, solamente se metaboliza por la conjugación con glucurónico. Y esto tiene una importancia desde el punto de vista de la terapéutica. ¿Por qué? Porque las reacciones de fase 1, las de óxido-reducción, son reacciones que se ven muy alteradas en pacientes que tienen algún tipo de daño hepático. Por ejemplo, en un paciente que tiene una cirrosis alcohólica. Si ese paciente tiene la vía de óxido-reducción para cualquier medicamento, la tiene alterada. Es una vía muy sensible al daño hepático. Pero la segunda vía, que es la vía de lo que se llama no susceptible, o las vías de conjugación, en este caso conjugación con glucurónico, se altera mucho menos cuando hay daño hepático, y además se puede realizar en otros sitios del organismo que no son el hígado. Por eso se la conoce como vía no susceptible de metabolización, ¿sí? Entonces, en aquellos pacientes en los cuales nosotros sepamos que tienen un daño hepático, o que presumamos, por ejemplo, que es un paciente alcohólico y pensamos que tiene un daño hepático, la benzodiazepina de elección debería ser el lorazepam, ¿sí? Entonces, es una característica farmacocinética que condiciona una elección terapéutica, y es algo muy importante que deben recordar de la cinética de las benzodiazepinas, ¿sí? Después, en relación con la eliminación, estos metabolitos conjugados se eliminan por vía renal sin ninguna particularidad como para que tengan que recordar. Entonces dijimos que una de las cosas que condicionan la elección de una benzodiazepina es la farmacocinética, ¿sí? En función de las características farmacocinéticas de cada compuesto, nosotros los vamos a utilizar para determinadas indicaciones terapéuticas. Y el segundo aspecto que condiciona la elección de las benzodiazepinas tiene que ver con la potencia. Y la potencia de una benzodiazepina está dada por la interacción de la droga con su sitio receptor, ¿sí? Esa potencia va a estar reflejada en números, que en este caso, o en el caso de las benzodiazepinas, se considera la potencia de las benzodiazepinas para una de sus acciones farmacológicas, que es la acción ansiolítica, ¿sí? Entonces, básicamente se comparan entre sí las benzodiazepinas en términos de potencia. Esto obviamente proviene de numerosos estudios, generalmente se hacen en modelos in vivo, en animales, o in vitro, en modelos experimentales, en donde se ve la potencia de cada una de estas benzodiazepinas y se toma como referencia al lorazepam, y al lorazepam se le asigna una potencia que se le asigna arbitrariamente por consenso, y se le pone una potencia de 1, ¿sí? Y vamos a tener una serie de benzodiazepinas que se consideran como benzodiazepinas de alta potencia. Esto quiere decir que para alcanzar el efecto ansiolítico que yo alcanzo con 1 miligramo de lorazepam, voy a tener que utilizar mucha menor cantidad de estas benzodiazepinas. Y las dos de alta potencia son el alprazolam y el clonazepam. Fíjense que para alcanzar el mismo efecto que alcanzo con 1 miligramo de lorazepam, necesito la mitad, 0,5 de alprazolam y 1/4,
0,25 de clonazepam. Por eso se dice que estas son las benzodiazepinas de alta potencia. Y después tenemos una serie de benzodiazepinas de baja potencia, ¿sí? Para las cuales, por ejemplo, para el diazepam, yo requiero, para alcanzar el mismo efecto ansiolítico que alcanzo con 1 miligramo de lorazepam, requiero 5 miligramos de diazepam. Tengo que usar más cantidad de esa droga. Entonces se dice que el diazepam es una benzodiazepina de baja potencia. Y en esta tabla tienen las principales. Esto lo solemos preguntar en los exámenes, porque en la práctica es algo que habitualmente tenemos que hacer, que es cambiar una benzodiazepina por otra, ¿sí? Normalmente tenemos que hacer esto. Y entonces, normalmente en los exámenes les preguntamos, bueno, si tengo un paciente que está tratado con tantos miligramos de diazepam y lo tengo que rotar a lorazepam, ¿cuánto debería darle? Es decir, lo que le hacemos en el ejercicio es buscar dosis equivalentes para su acción ansiolítica. ¿Sí? Lo vieron ya en corticoides, tiene el mismo fundamento. Y la clasificación, hay varias formas de clasificar a las benzodiazepinas. A mí me interesaba mostrarles una clasificación clínica y también que vean cómo se llega un poco a esto. Este es lo que vemos en la ilustración, en la pantalla. Es el esquema básico de una benzodiazepina. Es un núcleo, ¿sí? Un ciclo de 7 átomos de carbono. Van a reconocer ese ciclo diazepínico por los 2 átomos de nitrógeno, ¿sí? En posición 1 y en posición 4. Y ese anillo se asocia a otro anillo que es un anillo benceno. Y de ahí viene el nombre de benzodiazepinas. Esta estructura es lo que nosotros los farmacólogos llamamos el farmacóforo. Es la parte de las moléculas que son esenciales para la acción que tienen estas benzodiazepinas. Y fíjense que hay varias benzodiazepinas dentro del grupo, algunos las fuimos mencionando: diazepam, alprazolam, oxazepam, clonazepam. Hay un montón. Hay muchos fármacos que están comercialmente disponibles dentro de este grupo de medicamentos, pero fíjense que todos conservan el farmacóforo, todos tienen en su estructura central, ¿sí?, esos anillos que les mostré recién. Y la forma fácil de clasificar, fácil no, me parece útil más que fácil, de clasificar a las benzodiazepinas es considerando, ¿sí?, la potencia y la duración de acción de su efecto. Y entonces vamos a poder decir que hay benzodiazepinas de alta potencia y corta duración de acción, así como hay benzodiazepinas que tienen alta potencia y larga duración de acción. Ejemplos de benzodiazepinas de alta potencia y corta duración de acción son alprazolam, midazolam y lorazepam. Y ejemplos de benzodiazepinas de alta potencia y larga duración de acción es el clonazepam, el ejemplo clásico, ¿sí? Todas las benzodiazepinas de alta potencia, ya sea de corta duración o larga duración, son las que se usan para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, que es una categoría de trastornos psiquiátricos que engloba un montón de patologías. La más común es el trastorno de angustia, pero también están las fobias, está el trastorno de ansiedad generalizada y otros cuadros clínicos más que no nos vamos a poner a describir ahora porque tenemos que hablar de fármacos, pero todos esos cuadros se tratan, ¿sí?, inicialmente con benzodiazepinas de alta potencia, ¿sí? Digo inicialmente porque es el tratamiento en agudo. Muchos de estos efectos después desarrollan tolerancia, entonces debemos rotar el tratamiento por otro tipo de medicamentos. Y después tenemos benzodiazepinas de baja potencia y corta duración de acción, como el oxazepam, o de baja potencia y larga duración de acción, como el diazepam o el clordiazepóxido. En relación con los efectos adversos de las benzodiazepinas, en líneas generales las benzodiazepinas son fármacos bien tolerados. Presentan efectos adversos con frecuencia, pero estos son efectos adversos leves, ¿sí?, que no ponen en riesgo la vida de los pacientes. Los más frecuentes son los efectos por un desajuste en la dosis,
¿sí? Entonces muchas veces los pacientes, fíjense que la frecuencia, 20% de los pacientes refieren torpeza, debilidad, fatiga, ataxia, sequedad bucal, disfunción sexual, visión borrosa, cefaleas, ¿sí? Náuseas y vómitos, constipación o diarrea, confusión o desorientación, hipotensión, salivación. Es decir que estos son efectos adversos generalmente que son leves, digamos, que se pueden modificar modificando la dosis de la benzodiazepina. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que si bien son leves, las alteraciones en la motilidad o la debilidad muscular y demás, es importante que se lo aclaren a los pacientes cuando inician el tratamiento, sobre todo si estos pacientes son pacientes que van a realizar alguna tarea motora, ¿sí?, que requiera de la motricidad fina, porque si bien son leves los efectos adversos, se puede producir una alteración motora y esto puede traerle complicaciones al paciente, ya sea en la conducción de vehículos o en el manejo de máquinas que requieren de cierta motricidad fina. Entonces es importante recordarlo, es importante advertir al paciente. Hay otros efectos adversos que son mucho menos frecuentes, pero que tenemos que tener presentes. El efecto paradojal, que se puede ver en niños, en algunos ancianos y en pacientes con trastornos de personalidad, que el efecto paradojal es un efecto opuesto al que se busca tratar con la benzodiazepina. La depresión respiratoria, que esto no es tan relevante en el paciente de la población general, sí es relevante en pacientes de grupos que tienen ciertas patologías, por ejemplo pacientes asmáticos, pacientes con EPOC. En esos pacientes empieza a cobrar importancia la depresión respiratoria, ¿sí?, como efecto colateral. La relajación muscular excesiva, acuérdense de que esto puede ser un efecto terapéutico en el caso de que uno busque el tratamiento de las contracturas o los espasmos, pero puede ser un efecto colateral si es un efecto no buscado. Y en esto es importante también que se lo avisen a los pacientes y es importante que los tengan en cuenta, sobre todo en los pacientes ancianos, porque en estos pacientes puede haber una debilidad muscular excesiva con caídas. Entonces, piensen que los ancianos que están tratados con benzodiazepinas tienen el doble de chances de tener caídas. Es un punto importante a tener en cuenta. Después también el rash cutáneo, bueno, como cualquier medicamento, no es particularmente importante para las benzodiazepinas. Y los efectos tóxicos sobre el feto son importantes, son frecuentes. Así como pasa la barrera hematoencefálica, las benzodiazepinas pasan la barrera placentaria y son importantes los efectos que tienen sobre el desarrollo del feto. Hay un efecto teratogénico particular de las benzodiazepinas que se ve más frecuentemente en madres tratadas con benzodiazepinas, que los niños tienen paladar hendido. Entonces, si hay que administrar benzodiazepinas en una mujer embarazada, se espera al cierre del paladar, que es en la semana 12. Pero esto no es lo más frecuente. Los más frecuentes son todos los efectos que se ven en el momento o en el periodo perinatal, ya sea por la debilidad muscular que pueden provocar en el bebé, que esto altere la frecuencia respiratoria y que nos dé un cuadro de flacidez muscular con hipoxia, o el cuadro de abstinencia que se ve cuando el bebé nace y se le suprime, digamos, las benzodiazepinas que circulaban en la sangre materna. Entonces, esos dos cuadros sí se ven con alta frecuencia y son importantes a tener en cuenta. Bueno, contraindicaciones se deducen de lo que vimos antes. Obviamente que en pacientes con miastenia gravis no le vamos a dar benzodiazepinas, pacientes con apnea del sueño o pacientes con hipersensibilidad a estos fármacos son contraindicaciones para su uso. Y hay que tener precauciones en ancianos. Ya vimos el tema de las caídas, es lo más importante. Y en segundo lugar, que puede acelerar el deterioro cognitivo en ancianos. Son los dos puntos más importantes, ¿sí? Si van a utilizar alguna benzodiazepina en ancianos, traten de utilizar el lorazepam, también por el tema de que
los ancianos tienen un deterioro en el funcionamiento del hígado, entonces conviene buscar una benzodiazepina cuyo metabolismo no esté alterado. También hay que tener precauciones en niños, en pacientes con enfermedad hepática, insuficiencia renal, en pacientes con asma y con EPOC y en el embarazo. Como les dije antes, no se recomienda su uso en embarazo, están en la categoría X y contraindicadas por la FDA. En algunos casos puede ser necesario utilizarlos, en ese caso se hace un balance de riesgo-beneficio, se habla con la madre, se habla con el padre de ese niño y se le explican todos los riesgos que puede tener el uso de las benzodiazepinas, si es que son imprescindibles, si no tenemos otra alternativa terapéutica mejor. Bien, concepto de tolerancia y dependencia es muy importante en el caso de las benzodiazepinas. Tengan en cuenta que muchos de los efectos que vemos con las benzodiazepinas van desarrollando tolerancia. El concepto de tolerancia que nos marca que con el uso crónico del medicamento a lo largo del tiempo debemos ir aumentando la dosis del fármaco para mantener el mismo nivel de efecto. Esto se ve, como les conté antes, para varias de las acciones farmacológicas de las benzodiazepinas y se empieza a ver entre los 3 y los 6 meses de su uso crónico. Y más que nada se ve para los efectos anticonvulsivantes y los efectos ansiolíticos. Y es por eso que hoy, si bien lo utilizamos al principio de los trastornos de ansiedad, no es bueno ni recomendado prolongar su uso más allá de los 6 meses. Tenemos mejores ansiolíticos como los IRS, ¿sí? O los antidepresivos que actúan sobre la neurotransmisión serotonérgica, para los cuales no se desarrolla tolerancia. Y un punto muy importante, yo sé que muchos de ustedes no van a ser psiquiatras, van a ser médicos clínicos o médicos generalistas o que van a seguir otras especialidades. Tengan en cuenta esto, que las benzodiazepinas no se pueden suspender en forma abrupta, ¿sí? Porque el paciente desarrolla una abstinencia a las benzodiazepinas, ¿sí? La abstinencia a las benzodiazepinas se empieza a ver en aquellos pacientes que están tratados por lo menos por 3 meses con benzodiazepinas. Es peor para las benzodiazepinas de alta potencia, es peor para las benzodiazepinas de vida media corta, y el síndrome de abstinencia se puede a su vez dividir en 3 tipos de síndromes. Suelen aparecer a las 24 horas de que suspendemos el medicamento, aunque esto tiene que ver con la vida media de la benzodiazepina, pero en general dentro de las primeras 24 horas empiezan los síntomas de abstinencia y pueden durar hasta 7 a 10 días luego de la suspensión del medicamento. Muchas veces lo que nosotros vemos en estos pacientes es que vuelven a aparecer los síntomas por los cuales estos pacientes fueron tratados, y entonces lo que decimos es que el paciente tiene una recaída. En otras ocasiones, al suspender la benzodiazepina, vemos que vuelven los mismos síntomas por los cuales el paciente fue tratado, pero con mucha más intensidad. En ese caso hablamos de rebote. Y en otros casos vuelven los mismos síntomas a los cuales se le suman síntomas nuevos que antes no estaban cuando comenzó el tratamiento del paciente, como el temblor, la sudoración, la taquicardia, la hiperreflexia, los espasmos, la ataxia, las convulsiones. Todo esto que tiene que ver con un componente de activación simpática y un componente motor, todo esto tiene que ver con el síndrome de abstinencia propiamente dicho. Es decir, a los cuadros o a los síntomas del cuadro que motivó el tratamiento, al suspenderle el medicamento se le suman nuevos síntomas que tienen que ver con la activación simpática y síntomas más bien motores. Eso es un cuadro de abstinencia. Eso ocurre si ustedes le suspenden las benzodiazepinas en forma abrupta a un paciente. Entonces, ¿cómo debo suspender las benzodiazepinas? Lo tengo que hacer gradualmente. Los libros dicen que hay que reducir el 50% de la dosis por semana, ¿sí? La realidad es que a veces en la práctica esto es muy complicado y se hace una reducción
del 50% de la dosis cada 2 semanas o cada 4 semanas. Depende de la cantidad de benzodiazepina que tenga el paciente y el tipo de benzodiazepina. Hay uno en particular que será el Alprazolam, que es una benzodiazepina de alta potencia y corta duración de acción, que es muy difícil de sacar o de suspender. Entonces lo que se hace muchas veces es rotar el Alprazolam por clonazepam y después se va reduciendo con el ritmo que vimos antes la dosis de clonazepam. Bien. ¿Cómo se revierte o para qué sirve el flumazenil? El flumazenil lo vemos vemos la estructura en esta diapositiva. Van a ver que tiene una estructura muy similar al del resto de las benzodiazepinas, con los dos anillos centrales, el anillo diazepínico con los dos átomos de nitrógeno en posición 1 y posición 4 y el anillo benceno. Vemos que además tiene otros sustituyentes en distintas partes de la molécula, lo que hace que el flumazenil se una al sitio activo del receptor para las benzodiazepinas, pero se comporte como un antagonista competitivo. ¿Sí? Se une al receptor, pero no tiene actividad intrínseca, es un antagonista. Y es un antagonista competitivo del receptor para benzodiazepinas que tiene el receptor GABA-A. Acuérdense de esto, de que se une específicamente a ese sitio, porque nos va a permitir el flumazenil revertir el efecto de las benzodiazepinas y de las drogas Z, que vamos a ver después, pero no nos va a permitir, por ejemplo, revertir la acción de los barbitúricos, porque los barbitúricos se unen a un sitio distinto al de las benzodiazepinas. Otra cosa importante que recuerden del flumazenil es su farmacocinética. El flumazenil, cuando se describió por primera vez y se comercializó por primera vez, venía en preparados para administrarse por vía oral, pero la realidad es que tiene una alta eliminación presistémica y llega a menos del 20% de la dosis administrada. Entonces la vía oral no resulta una buena vía para administrar el flumazenil. Por eso es que el flumazenil se administra por vía parenteral, por vía endovenosa. Tiene un rápido comienzo de acción, empieza a actuar a los entre 2 y 4 minutos, tiene un pico entre 6 y 10 minutos, ¿sí? Y lo importante es que tiene una alta distribución y que se acumula en el sistema nervioso central. Fíjense que el flumazenil tiene una vida media muy corta, de 7 a 15 minutos es su vida media. Y lo que explica su duración de acción, que es más o menos de 1 hora, es que se acumula en el sistema nervioso. Por eso, a pesar de que su vida media es muy cortita, su duración de acción es más prolongada. Dura aproximadamente su efecto 1 hora. Es importante que si ustedes están utilizando flumazenil en un paciente con intoxicación con benzodiazepinas, si ustedes dan el flumazenil en forma de bolo, probablemente por su corta duración de acción tengan que repetir el bolo, ya que las benzodiazepinas tienen una duración de acción más prolongada, ¿sí? Entonces lo que van a ver es al principio reversión de su efecto, pero luego van a ver que vuelve el efecto de las benzodiazepinas, ¿sí? Por eso muchas veces también se le administra en forma de infusión. Acá tienen un poco la descripción de cómo es el uso del flumazenil. Se puede utilizar en bolo o en infusión lenta. Y acá tienen cómo es la dosis habitual, con una dosis de carga, seguida con una dosis de mantenimiento. Y los usos, en general se usa o para revertir la anestesia o en los casos de intoxicación, con benzodiazepinas o con drogas Z. Uno de los problemas que tiene el uso de flumazenil es que aumenta el umbral convulsivo y por consiguiente puede inducir la aparición de convulsiones. Por eso se recomienda no utilizarlo si la sobreingesta fue de benzodiazepinas con otros fármacos, como por ejemplo los tricíclicos, que son fármacos que bajan el umbral convulsivo, o cualquier otro medicamento que baje el umbral convulsivo. No se recomienda utilizar el flumazenil. Y como les dije, en el teórico de hoy no solamente teníamos que hablar de benzodiazepinas, que son lejos las más importantes, sino que tenemos que hablar de otro grupo de medicamentos que se llaman hipnóticos no benzodiazepínicos.
Es decir, fármacos que tienen acción hipnótica, pero que no tienen la estructura que vimos antes para las benzodiazepinas. Estas se llaman drogas Z, y para entender qué es lo que hacen, tenemos que hablar un poquito del sueño previamente. Y no solamente del sueño, sino de la alteración del sueño, que es el insomnio. Cuando hablamos de insomnio, de vuelta, como muchos de ustedes todavía no cursaron psiquiatría, tienen que saber de que existen 3 tipos de insomnios. Esto es una clasificación teórica, en la práctica a veces es difícil discriminarlo, pero se suele hablar de un insomnio de conciliación, de un insomnio el insomnio de conciliación es aquel en el cual al paciente se le hace difícil quedarse dormido. Lo que hay en el insomnio de conciliación es una prolongación de la latencia del sueño. El paciente tarda mucho tiempo en quedarse dormido. Después tenemos el insomnio que se llama insomnio por fragmentación, en el cual el paciente se levanta numerosas veces a lo largo de la noche. Y el tercer tipo de insomnio es el insomnio por despertar precoz, que es el insomnio que ocurre en algunos pacientes que se levantan a las 3, 4 de la mañana después de haber dormido 2-3 horas y no pueden volver a conciliar el sueño. Y de acuerdo al tipo de insomnio es que nosotros elegimos el tipo de fármaco que le vamos a dar al paciente. Siempre teniendo en cuenta antes que el insomnio es un síntoma como puede ser la fiebre, en el sentido de que cuando alguien tiene insomnio se altera el perfil de sueño de una persona, tenemos que pensar que hay una patología de base que está generando este insomnio. Obviamente que nosotros debemos aliviarle el insomnio al paciente para que pueda seguir viviendo de una forma aceptable, pero no tenemos que dejar de lado de que algo está pasando y está provocando ese insomnio y que debemos tratar esa patología de base. Y en términos de tratamiento, lo primero que deberíamos intentar como médicos es lograr que el paciente cambie algunos hábitos higiénico-dietéticos que se llaman. Y esto se llama este concepto de higiene del sueño, que tiene que ver más que nada con que el paciente respete ciertos horarios, con que evite alimentos que puedan generar estimulación del sistema nervioso hacia la noche, evite actividad física intensa hacia la noche, respete las horas en las que se acuesta, en las que se levanta, no duerma siesta durante el día, y una serie de medidas que para este teórico no vienen al caso, pero que son la primera línea de tratamiento, y si esto falla, ahí se recurre al tratamiento farmacológico, que puede ser con benzodiazepinas que vimos antes, y con los hipnóticos no benzodiazepínicos. Y en caso de fallar con alguno de estos 2 tratamientos, también hay otros fármacos que se pueden utilizar para el tratamiento del insomnio. Y para entender qué diferencia hay y comparar las benzodiazepinas con estos fármacos hipnóticos no benzodiazepínicos, tenemos que recordar las fases del sueño. Brevemente, lo que nosotros tenemos las fases del sueño se identifican por las diferentes ondas que se pueden censar desde el exterior, ¿no?, del organismo, y hay diferentes ondas cerebrales. Cuando uno está despierto, en general hay ondas alfa y ondas beta, y cuando uno empieza el sueño, esas ondas van cambiando y tenemos diferentes fases del sueño en función de las ondas que se presentan. Entonces hablamos de un sueño no REM y de un sueño REM. En el sueño no REM, a su vez, hay distintas fases, una que se llama fases de sueño ligero, que son la fase 1 y la fase 2. Después las fases del sueño profundo, donde aparecen las ondas delta, ¿sí?, que son la fase 3 y la fase 4, y ahí es donde realmente se descansa, donde tenemos un sueño reparador. Y después viene el sueño REM, ¿sí?, que es el sueño que se asocia con estos movimientos oculares rápidos, en donde las ondas cerebrales también cambian. Y esta forma en la cual se da el sueño no REM, el sueño REM y la repetición de estos ciclos REM y no REM a lo largo de la noche, a lo largo del sueño, es lo que nos da la estructura o la arquitectura del sueño. Entonces, cuando estudiamos fármacos hipnóticos, tenemos que ver qué hacen estos fármacos sobre las distintas fases del sueño. Y vamos a ver que las benzodiazepinas
son fármacos hipnóticos y que su efecto hipnótico está dado por, en primer lugar, una reducción de la latencia del sueño. Es decir, las benzodiazepinas lo que hacen es reducir el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos, la reducción de la latencia del sueño. Después, las benzodiazepinas lo que van a aumentar es el sueño no REM, a expensas de un incremento de la fase 1 y 2 del sueño, que es un sueño superficial. Y no van a afectar al sueño, o van a disminuir al sueño, a la fase de sueño 3 o 4, que son las fases en donde realmente descansamos, que es el sueño más profundo. Por eso muchos pacientes te dicen que duermen mejor con las benzodiazepinas, pero que es un sueño no reparador, ¿sí? También lo que hacen es disminuir el sueño REM. Pero como concepto general, las benzodiazepinas alteran bastante la estructura del sueño. Modifican prácticamente todas las fases y en particular su efecto hipnótico está dado por la prolongación de la etapa 1 y 2 y la reducción de la etapa 3 y 4. ¿Sí? Entonces, este cambio en la arquitectura del sueño hace que los pacientes no tengan un sueño profundo y reparador. Distinto a lo que hacen los hipnóticos no benzodiazepínicos. Estos medicamentos van a actuar sobre el sitio sobre el cual actúan las benzodiazepinas, sobre el receptor para benzodiazepinas, pero lo hacen específicamente en aquellos receptores GABA que tienen subunidades alfa 1. En la interfase entre esas alfa 1 y las gamma es donde está el receptor para benzodiazepinas sobre el cual actúan estos hipnóticos benzodiazepínicos. Y esos receptores que contienen subunidades alfa 1 están en estructuras del sistema nervioso que median el sueño. Es por eso que al tener más afinidad por estos receptores, los hipnóticos no benzodiazepínicos tienen una acción hipnótica, pero no tienen acción ansiolítica, no tienen acción sedante, no tienen acción miorelajante, no producen amnesia, ¿sí? Ni producen ansiolisis, ni efecto anticonvulsivante. Es decir que son específicos para tratar el insomnio, ¿sí? Porque tienen un efecto hipnótico. Y esto está dado por el mecanismo de acción. Y fíjense que estos fármacos o estas drogas Z o hipnóticos no benzodiazepínicos tienen dos efectos muy importantes que ustedes deben recordar. En primer lugar, reducen la latencia del sueño. Por consiguiente, son fármacos muy útiles para el tratamiento del insomnio de conciliación. Son inductores del sueño. Y después, no alteran tanto la estructura del sueño como lo hacen las benzodiazepinas. Fíjense que, si bien prolongan la etapa 1 y la etapa 2 del sueño, no alteran de manera significativa la etapa 3 y 4, que son las del sueño profundo o reparador, y tampoco afectan el sueño REM. Entonces, aumentan la totalidad del tiempo que el paciente duerme, o sea, son buenos hipnóticos, aumentan el total del sueño, a expensas de reducir la latencia, es decir, de reducir el tiempo que tardas en quedarte dormido, y de prolongar la etapa 1 y la etapa 2. Esa es la diferencia en la acción que tienen estos fármacos sobre el sueño, la diferencia con las benzodiazepinas. Y hay cuatro fármacos dentro de este grupo: el zolpidem, el zaleplom, la zopiclona y la esopiclona. Estos medicamentos son muy buenos inductores y son muy útiles para el insomnio de conciliación por sus características farmacocinéticas, ¿sí? Son fármacos que son muy liposolubles, que comienzan a actuar rápidamente, que tienen una vida media muy corta y que no generan tanta tolerancia ni dependencia como las benzodiazepinas. Y esto es importante también que lo recuerden, porque el rápido inicio en su acción farmacológica nos lleva a que nosotros le avisemos al paciente que el efecto comienza a los 30 minutos. Es decir, que el paciente no debe tomar este medicamento por la noche 3 o 4 horas antes de irse a dormir, sino que lo debe tomar 30 minutos antes de dormirse, ¿sí?
Eso es una de las primeras indicaciones que le tenemos que dar al paciente, que está basado en una cuestión farmacocinética, que es su rápida absorción y su rápido inicio de acción. Y el segundo punto es que la vida media en general de estos medicamentos es muy corta. Ahí hay un ejemplo, 3 horas aproximada, pero bueno, cada compuesto tiene su vida media. Pero conceptualmente son de vida media muy corta. Y esto a lo que lleva es que al tener una vida media tan corta, desaparezcan rápidamente del plasma, y cuando el paciente se levanta a la mañana no queda con efecto resaca porque no hay concentraciones de estas drogas en sangre. ¿Sí? Esto también los hace buenos hipnóticos. En general son fármacos también bien tolerados como las benzodiazepinas. Los efectos adversos también son bastante leves, generalmente tienen que ver con el efecto sobre la coordinación motora, y en general tienen efectos colaterales muy bien tolerados. No son medicamentos que puedan poner en riesgo la vida de las personas que los toman. Bien, bueno, muchas gracias por la atención. En esta modalidad virtual no podemos tener mucho intercambio de preguntas, pero les dejo también ahí mi correo electrónico. Si tienen alguna duda sobre los conceptos que fuimos revisando, me pueden escribir. Y si no, lo podemos hacer en los foros cuando vayan respondiendo las preguntas y los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Les mando un saludo y espero que la clase les haya sido útil.